Devocional Vendimia, 20 de febrero. Lo que queda cuando todo se va. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmo 103, 17-18. Mi abuelo murió sin un centavo, y fue el hombre más rico que conocí. Déjame explicarte. El abuelo Ernesto llegó a este país con $40 en el bolsillo y una Biblia con las esquinas dobladas. No hablaba bien el idioma, no tenía contactos, no tenía plan B. Lo que tenía era esto, una convicción absoluta de que Dios era fiel. No porque la vida le había ido bien, sino porque había visto lo suficiente para saber que Dios no abandona. Construyó una vida desde cero, una familia, una pequeña ferretería que olía a aceite de motor y madera recién cortada. No se hizo rico, pero tampoco le faltó nada que importara. Y cada noche de mi infancia, cuando me quedaba en su casa, hacía lo mismo. Se sentaba en el borde de su cama, abría su Biblia gastada, leía en voz alta y oraba. Siempre en voz alta, siempre con esa voz grave y lenta que tenía. Yo fingía dormir, pero escuchaba cada palabra. Una noche, tendría yo unos 8 años, no pude dormir. Me senté junto a él. Abuelo, ¿por qué siempre lees lo mismo? Él levantó la vista, sonrió. ¿Lo mismo? ¿Cuál mismo? Siempre el Salmo 103, siempre. Se recostó en su almohada, me miró un momento largo. Porque cuando tenía 16 años, dijo, perdí a mi papá y no entendía nada, nada de nada. Y alguien me mostró este versículo y por primera vez en meses dormí en paz. ¿Por qué? Porque entendí algo que no había entendido antes. Hizo una pausa larga, la clase de pausa que los ancianos hacen cuando saben que lo que van a decir importa. Que Dios no es un favor que te hacen un día y se acaba. Es una misericordia que viene de antes de que nacieras y sigue después de que mueras. El Salmo 103, 17 dice algo que parece imposible cuando lo lees rápido. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. No desde que naciste, no hasta que mueras, no mientras te portes bien. Desde antes de que existieras, hasta después de que todo lo que conoces haya desaparecido. ¿Sabes lo que eso significa realmente? Que la misericordia de Dios no depende de tu historia, no depende de tu desempeño, no depende de si tienes una buena racha o una mala. Existió antes de tu peor error y existirá hasta después de tu último aliento. Pero hay una segunda parte de ese versículo que cambia todo. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Los hijos de los hijos. David no está hablando solo de ti, está hablando de lo que dejas atrás, de los que vienen después de ti, de los que todavía no nacen pero ya están siendo afectados por las decisiones que tomas hoy. Eso me detiene en seco cada vez que lo leo, porque no vivimos solo para nosotros. Déjame contarte algo que descubrí hace 2 años. Estaba ayudando a mi mamá a limpiar la casa del abuelo Ernesto después de que murió. Cajas, ropa vieja, herramientas, las cosas que acumula una vida larga. En el fondo del closet de su cuarto encontré una caja de zapatos. La abrí esperando encontrar zapatos viejos. En cambio, encontré cartas. Cientos de cartas. Algunas amarillas de tiempo, algunas más recientes. Las leí una por una sentado en el piso de su closet. Eran cartas que el abuelo había escrito a sus hijos, a sus nietos, a algunos de sus bisnietos que apenas empezaban a nacer. No las había mandado, las guardó. Cada carta empezaba igual. Para cuando yo no esté. En mi carta decía, para cuando yo no esté, quiero que sepas esto. Dios fue fiel. No a veces, no cuando me portaba bien, siempre. Cuando perdí a mi bisabuelo a los 16 años y no entendía nada, nada de nada. Cuando llegué a un país extraño sin hablar el idioma.
Cuando tu abuela estuvo enferma 3 años y pensé que la perdería, Dios fue fiel. Cuando el negocio casi quebró, Dios fue fiel. No te estoy diciendo que la vida será fácil. No lo será. Te voy a decir la verdad. Habrá momentos en que no entenderás nada, en que Dios parecerá callado, en que la oscuridad se sentirá permanente. En esos momentos, recuerda esto. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. No se agota, no caduca, no tiene condiciones de letra pequeña. Yo lo experimenté. Ahora te lo paso a ti. Con todo mi amor, tu abuelo Ernesto. Cuando terminé de leer esa carta, no pude levantarme del piso. Lloré durante 20 minutos en ese closet. No de tristeza, de algo diferente. De gratitud, de peso, de responsabilidad. Porque entendí algo en ese momento. El abuelo Ernesto no solo vivió su fe, la documentó, la transmitió, la pasó adelante. Y el versículo 18 dice exactamente eso, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Guardar, recordar, poner por obra. No es pasivo, es activo, es intencional. Hay una pregunta que me persigue desde ese día en el closet. ¿Qué van a encontrar mis hijos cuando yo no esté? No en términos de dinero o propiedades, sino en términos de fe. ¿Qué evidencia dejaré de que Dios fue fiel en mi vida? ¿Qué historia podrán contar mis hijos sobre lo que vieron en mí? ¿Qué van a heredar espiritualmente? Porque la misericordia de Dios pasa de generación en generación. Eso es lo que el Salmo promete, pero también lo que implica. Alguien tiene que ser el puente. Alguien tiene que ser el eslabón que conecta lo que Dios hizo en el pasado con lo que hará en el futuro. Ese alguien eres tú, soy yo. Déjame ser honesto. Durante años viví mi fe de forma privada y aislada. Oraba solo, leía la Biblia solo, tenía mis experiencias con Dios para mí, pero nunca se las contaba a nadie, ni siquiera a mis hijos. No porque fuera secreto, sino porque nunca pensé que importara. Ellos tienen que encontrar su propio camino, me decía. No puedo obligarlos a creer. Y eso es verdad. No puedes obligar a nadie a creer, pero sí puedes darles algo en qué creer. Puedes contarles lo que Dios hizo en tu vida. Puedes mostrarles cómo se ve confiar en Dios cuando la vida se pone difícil. Puedes ser la evidencia viviente de que la misericordia de Dios es real. Y eso hace toda la diferencia. Mi hija tiene 15 años. Hace unos meses, después de un día muy duro para ella, me encontró leyendo la Biblia en la sala. ¿Qué lees?, preguntó. El Salmo 103. Se sentó junto a mí, cosa rara para un adolescente de 15 años. ¿Por qué ese? Y le conté del abuelo Ernesto, de las noches en que fingía dormir y lo escuchaba orar, de la caja de zapatos en el closet, de la carta. Escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo: «Yo no sabía nada de eso, papá». «Lo sé», dije. «Debí habértelo contado antes». Hubo silencio, y luego ella dijo algo que no esperaba. ¿Tú también tienes historias de cuando Dios te ayudó? Y pasamos las siguientes 2 horas hablando. Le conté cosas que nunca le había contado, momentos difíciles, oraciones respondidas, veces en que no entendía nada, pero Dios fue fiel de todas formas. Esa noche me dijo: «Papá, nunca te había escuchado hablar así». ¿Mal? No, humano, real. Eso me atravesó, porque me di cuenta. Mis hijos no necesitan un papá perfecto, necesitan un papá honesto. Un papá que les cuente que Dios fue fiel incluso cuando Él no lo fue. El Salmo 103, 17-18 no es un versículo de consuelo personal solamente, es una promesa generacional. Dios diseñó su misericordia para que fluyera de generación en generación, pero necesita conductores, necesita personas que guarden el pacto, que recuerden, que pongan en práctica, que cuenten la historia. Tú eres parte de esa historia. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es solo para ti, es para tus hijos, para tus nietos, para los que vienen después de ti. Hoy, 20 de febrero del 2026, déjame desafiarte con 3 cosas concretas. Primero, recuerda. Toma un momento hoy y recuerda un momento específico en que la misericordia de Dios fue real en tu vida.
un momento concreto, una historia real. Segundo, documenta. Escríbelo. En un papel, en tu teléfono, en un cuaderno. No para ti, para los que vienen después. Y tercero, cuéntalo. Encuentra a alguien hoy, esta semana, este mes, y cuéntales esa historia. Un hijo, un nieto, un amigo, alguien que necesita escuchar que Dios es fiel. Porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero alguien tiene que contarlo. Ese alguien eres tú. Mi abuelo Ernesto murió sin un centavo, pero me dejó algo que ninguna herencia monetaria podría comprar. La certeza de que Dios es fiel, generación tras generación. Esto fue una producción de Vendimia Church.